Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, uno que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de rumores, de miradas que matan, de química palpable, de Andy y Kerem. Sí, mis chismosos favoritos, vamos a desmenuzar a fondo la supuesta cita secreta y el romance a la vista de esta parejaza que nos robó el corazón en Senkalcam. Antes de que empecemos a adentrarnos en este mar de especulaciones y, seamos honestos, esperanzas, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito turco y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de mis investigaciones y análisis de la farándula turca. Ahora sí, pongámonos los lentes de detectives y vayamos al grano. Desde que Senkalcam llegó a nuestras vidas, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. No solo en la pantalla interpretando a Eda y Serkan, sino también fuera de ella, en entrevistas, eventos y redes sociales. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se tocaban. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Y como todos sabemos, ese algo más terminó confirmándose, Hande y Kerem se enamoraron. Vivimos un romance de ensueño con ellos, tanto en la ficción como en la realidad. Sus fotos juntos nos derretían el corazón, sus mensajes de amor nos hacían suspirar y su conexión era simplemente mágica. Parecía un cuento de hadas que lamentablemente llegó a su fin. La noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría y muchos de nosotros, los fans, nos quedamos con el corazón roto, añorando aquellos momentos de felicidad. Pero, aquí es donde la historia se pone interesante. Últimamente han surgido rumores, whispers, chismes que nos hacen volver a ilusionarnos. Se habla de una cita secreta, de reencuentros a escondidas, de miradas furtivas que reavivan la llama del amor. Y claro, nosotros, los fans, estamos en modo investigación total. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Sin embargo, varias fuentes han reportado avistamientos de los dos juntos en lugares públicos. Una fuente cercana a la producción de una nueva serie de Hande, por ejemplo, afirma haberlos visto cenando juntos en un restaurante italiano muy romántico en Estambul. Otro rumor, esta vez proveniente de un fan que jura haberlos visto en un aeropuerto, dice que ambos se dirigían al mismo destino, las Islas Maldivas. Imagínense la escena. Sol, playa, romance, sería el reencuentro perfecto. Además de estos avistamientos, las redes sociales también han sido un hervidero de especulaciones. Los fans han notado likes sospechosos entre las publicaciones de ambos, comentarios ambiguos que podrían interpretarse como indirectas y, lo más importante, un evidente cambio en la forma en que se refieren el uno al otro. Antes, después de la ruptura, eran fríos y distantes. Ahora, parece haber una calidez renovada, una especie de esperanza. Por supuesto, es importante tomar toda esta información con pinzas. No podemos basarnos únicamente en rumores y especulaciones. Sin embargo, como diría mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza, con mucha fuerza. Analicemos un poco la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Por qué Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad? Bueno, en primer lugar, la química entre ellos es innegable. Como ya mencioné, esa chispa que vimos en Senkalcam no era solo actuación. Había una conexión real, profunda, que trascendía la pantalla. Recordemos esos detrás de cámaras donde no podían dejar de reírse juntos, esas entrevistas donde se complementaban a la perfección, la forma en que se defendían mutuamente ante las críticas. Esa química no se inventa, se siente. Y nosotros, los espectadores, lo sentimos con cada escena, con cada gesto. Era palpable que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple relación laboral. En segundo lugar, ambos son jóvenes, exitosos y aparentemente solteros. Han pasado algunos meses desde su ruptura y quizás han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren. Tal vez se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Es una posibilidad. Pensemos en lo que ha pasado con otras parejas famosas, rupturas dolorosas, tiempos separados, y luego, ¡bam!, reencuentro sorpresa. A veces la distancia es necesaria para darse cuenta del valor de lo que se tenía.
Tal vez Ande y Kerem necesitaban este tiempo para crecer individualmente, para madurar y para darse cuenta de que están destinados a estar juntos. ¿Quién sabe? El amor es misterioso y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. En tercer lugar, y esto es pura especulación mía, pero creo que ambos se extrañan. A pesar de los rumores de infidelidad que circularon después de la ruptura, creo que el cariño y el respeto que se tienen siguen ahí. Quizás necesitan un tiempo para sanar las heridas, para perdonar los errores y para reconstruir su relación desde una base más sólida. Seamos sinceros, las relaciones no son perfectas. Todas las parejas tienen sus altibajos, sus momentos de crisis y sus desafíos. Lo importante es saber superarlos y aprender de los errores. Tal vez Ande y Kerem están dispuestos a perdonar el pasado y a construir un futuro juntos, un futuro basado en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Pero por supuesto también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. La presión mediática es enorme. Cada movimiento que hacen es analizado al milímetro y cualquier rumor se convierte en noticia de primera plana. Esto puede ser muy estresante y afectar negativamente la relación. Pobrecitos. Imagínense tener a todos los medios y a millones de fans observándolos constantemente, juzgando cada uno de sus actos. Es una presión insoportable que puede poner a prueba cualquier relación. Necesitan espacio, privacidad y tranquilidad para poder reconstruir su amor lejos del ojo público. Además, ambos tienen agendas muy ocupadas. Ande está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito y Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales. La distancia y la falta de tiempo podrían ser un problema. Los viajes constantes, los horarios imposibles y la falta de tiempo libre pueden ser un obstáculo importante para cualquier relación. Necesitan encontrar un equilibrio entre sus carreras profesionales y su vida personal, necesitan dedicar tiempo el uno al otro y necesitan hacer un esfuerzo para mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia. Y por último está el tema de la confianza. Si hubo infidelidades o problemas de comunicación en el pasado, reconstruir la confianza puede ser un proceso largo y difícil. La confianza es la base de cualquier relación sólida. Sin confianza no hay amor, no hay respeto y no hay futuro. Si Ande y Kerem quieren que su relación funcione, necesitan ser honestos el uno con el otro, necesitan comunicarse abiertamente y necesitan reconstruir la confianza perdida. Es un proceso largo y doloroso, pero es fundamental para que su amor pueda florecer de nuevo. Volvamos a los rumores que nos tienen a todos en vilo. Ese avistamiento en el restaurante italiano, por ejemplo. Dicen que se les veía muy cómodos, riendo y conversando animadamente. ¿Será que estaban reviviendo viejos recuerdos? ¿O quizás estaban planeando un futuro juntos? ¡Ay, qué emoción! Y luego está el rumor del viaje a las Maldivas. Las Maldivas. El destino perfecto para una escapada romántica. Sol, playa, atardeceres de ensueño, sería el escenario ideal para un reencuentro amoroso. Imagínense a Ande y Kerem caminando de la mano por la playa, disfrutando de la compañía del otro y reconectando a un nivel más profundo. Y las redes sociales, las redes sociales. Esa ventana indiscreta a la vida de los famosos. Los likes sospechosos, los comentarios ambiguos, las indirectas. Todo un juego de pistas para los fans detectives. ¿Será que Ande y Kerem están utilizando las redes sociales para comunicarse en secreto? ¿O simplemente están jugando con nuestras esperanzas? El misterio. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Hay un romance a la vista? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que hay rumores, hay avistamientos, hay likes sospechosos y sobre todo hay esperanza. Y la esperanza, mis amores, es lo último que se pierde. Personalmente yo quiero creer que sí, que Ande y Kerem están dándose una segunda oportunidad. Creo que se merecen ser felices y si eso significa estar juntos, yo los apoyo al 100%. Creo que su amor es real, profundo y que vale la pena luchar por él. Creo que tienen la oportunidad de construir una relación aún más fuerte y sólida que antes, una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Pero como dice el dicho, el tiempo dirá. Mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir especulando, analizando cada detalle y por supuesto soñando con el reencuentro perfecto.
Podemos seguir apoyándolos, enviándoles mensajes de amor y esperanza y deseándoles lo mejor. Y si finalmente se confirma el romance, lo celebraremos por todo lo alto. Preparemos la fiesta, la tarta y los confetis. Será un momento inolvidable. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué opinan de los rumores de la cita secreta? ¿Cuál es su teoría sobre los likes sospechosos en redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. Creemos un debate apasionante sobre este tema que nos tiene a todos enganchados. En resumen, hoy hemos explorado los jugosos rumores sobre la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los avistamientos, los movimientos en redes sociales y las posibles razones detrás de esta renovada esperanza. Hemos considerado tanto las señales positivas como los posibles obstáculos que podrían impedir este reencuentro. Hemos hablado de la química innegable entre ellos, de la presión mediática, de las agendas ocupadas y de la importancia de la confianza. Hemos explorado todas las posibilidades y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, crean en el amor. Porque el amor es lo más bonito que hay en este mundo y vale la pena luchar por él. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No se pierdan el próximo vídeo porque les tengo preparado un chisme aún más jugoso. Los espero. Ciao, ciao.